cosas, entre ellas las películas de Marvel, que es lo más importante, toda la colección. Entonces, y luego lo demás. Me encontré un documento de física en donde yo les estaba explicando a ustedes el teorema de Pitágoras. Y la última vez que estuvimos hablando con ustedes, estuvimos hablando acerca de caída libre, ¿se acuerdan? Y que habíamos establecido que la aceleración iba a ser igual que la gravedad en el delta Y, pero que ya aquí formaban un vector y que un vector tenía varios componentes. Era un lado adyacente, un lado opuesto, tenía un ángulo y tenía una hipotenusa. En base a eso, pues podemos desarrollar lo que se le llama el teorema de Pitágoras. Voy a compartir ahorita un momento mi pizarra con ustedes para que vean en dónde estoy. El teorema de Pitágoras, en realidad lo hacen con un triángulo, pero fíjense que no es un triángulo. El teorema de Pitágoras es totalmente, tres cuadrados que se pegan. Si ustedes dibujan tres cuadros perfectos, y tratan de unirlos por sus puntas, van a notar ustedes, o sea, por sus lados, van a notar que arma un triángulo correcto y completamente perfecto. De ahí donde proviene. ¿Por qué es un cuadro? ¿Por qué es un cuadro? Bueno, porque la forma me lo dice. La fórmula me dice que el lado de la hipotenusa al cuadrado por uno de los catetos adyacentes, o sea, a cuadrado por el lado opuesto al cuadrado. El cuadrado es una fórmula de área. ¿Se acuerdan ustedes cómo saca el área? Si yo les dijera cuál es el área de su casa. Entonces ustedes me dirían Los cuatro uno de los lados elevado lados. a la 2. Este elevado a la 2. Bueno, en Ah, realidad solo sería los dos lados. Se multiplican los dos lados. O sea, si un lado les mide 10 metros y el otro les mide 8 metros, te lo multiplican 10 por 8, se les va a dar 80 y serían metros cuadrados o centímetros cuadrados. Entonces, el cuadrado me establece a mí una área. Y por lo tanto, si esto está al cuadrado en el triángulo, es un cuadrado, aunque se hable de un triángulo. Pero bueno, basado de eso, a partir de este triángulo, pues ya podemos determinar el principio de Pitágoras. Y donde yo les decía la vez pasada que la hipotenusa era el lado más largo, sin importar el tamaño del triángulo, siempre ese va a ser el lado más largo. Ahora bien, yo tenía aquí un documento que también se lo voy a pasar. Hoy sí les voy a cobrar los 50 lempiras, 25 por documento. Estoy siendo justo, porque me pidieron un descuento, entonces 25 por documento. Y en este documento, me acuerdo yo muy bien que aquí empezamos a estudiar el teorema de Pitágoras. Y donde decía, mire, C cuadrado, C cuadrado más B cuadrado, y aquí está el triángulo, aquí está el ángulo, y empezamos a determinar esta fórmula. Esta fórmula que yo tengo aquí es la fórmula para determinar la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Eso me va a servir a mí para poder determinar lo que en física nosotros le conocemos con el nombre de magnitud. ¿Se acuerdan de eso? En magnitud. Entonces la magnitud se saca con esa fórmula. Con D es igual a raíz cuadrada de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado, teniendo en cuenta que ya sé quién es delta X y quién es delta Y. Entonces, nosotros en el triángulo, aquí voy a regresarme a mi, porque miren, esta es la parte más importante de la explicación. ¿Quién es el adyacente y quién es el opuesto? Bueno, el adyacente va a ser delta X y el opuesto va a ser delta Y. Vuelvo a repetirlo. El adyacente va a ser delta X y el opuesto va a ser delta Y. Teniendo esa explicación ya bien clara, entonces ahora sí puedo verificar lo que estoy explicando. Entonces, cuando hablo de delta X, me estoy refiriendo a este lado del lado adyacente, al ángulo, a este ángulo. Y este delta Y es el lado opuesto a este. Entonces, cuando yo hago un despeje de esa fórmula, y empiezo a utilizar funciones trigonométricas, la primera función trigonométrica que me sale es el tangente. ¿Alguien tiene la definición de tangente? ¿Alguien sabe lo que es una tangente? No es cuando sus papás les dice no te vayas por la tangente. los ángulos, algo así con los ángulos. ¿Alguien tiene la definición?
Sí, pero alguien tiene una definición curva así, una en un idea. punto. Ah, ahí le pegó, ahí le pegó. Es cuando una línea toca un punto en una curva. Al revés lo digo. Entonces, yo tengo un círculo y en ese círculo cruzo una línea que solo toca un punto. Ese es tangente. Entonces, la tangente va a estar definida por el lado opuesto entre el lado adyacente, XY, delta Y sobre delta X. Esa es una fórmula que vimos que ustedes las tienen. Si las tienen las fórmulas todavía o no las tienen todavía. Si las tienen, ¿verdad? Si no las tienen, no se preocupen, yo les voy a pasar este documento donde están todas las fórmulas. ¿Estamos? Bien, no se me preocupen. Y ahí aparecía un ejemplo, ¿verdad? En donde estábamos utilizando este ejemplo me daba a mí los dos lados y me determinaba cuál era la magnitud o el desplazamiento total. Entonces aquí utilicé esa fórmula y después para determinar la orientación del ángulo y por qué me salió negativo. ¿Por qué un ángulo me puede salir negativo? ¿Alguien se acuerda por qué? Bien, si no se acuerdan por qué, en el triángulo, en el plano cartesiano, habíamos hablado nosotros que habían posiciones del ángulo. Entonces, cuando el ángulo va hacia abajo, es negativo. Cuando el ángulo va hacia arriba, es positivo. Y en el problema, hablaba de que este pajarito bajaba para poder hacer su movimiento en la flor. Creo que era si no me equivoco, que es un colibrí, ¿verdad? Ustedes que están con la traducción en colibrí, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude? ¿Nadie? Bueno. Era un colibrí. Es un colibrí, ok. Entonces él venía, volaba de aquí para acá y luego caía. Entonces, como el ángulo que forma es hacia abajo, el ángulo que me salía a mí era negativo. Mire, y por eso aquí lo colocamos, que el ángulo que se forma en el vuelo del colibrí es de 49.23 debajo de la línea horizontal. Por eso lo colocamos negativo. Pero después venían los componentes que se armaban. Y los componentes venían a través de la línea de la hipotenusa con los ángulos. Hipotenusa, ángulo y lado. A estos nos salen dos, ya no salieron el primero. El tangente era cuando yo formaba delta X sobre delta Y. O perdón, delta Y sobre delta X. Entonces, en el seno y coseno que se arma, dice que el seno del ángulo es delta Y sobre la hipotenusa. Y el coseno es delta X sobre la hipotenusa. Por eso que el tangente, lo voy a escribir por acá para que nos quede. El tangente, lo voy a copiar. La tangente del ángulo va a ser igual, ojo con lo que voy a escribir, a seno del ángulo esta fórmula que tengo aquí es la misma fórmula de acá. Entonces aquí ya tienen ustedes sus fórmulas completas. Y el seno lo usamos cuando queremos saber el delta X, ¿no? Exactamente. Es lo que yo tengo aquí. ¿Sí? No, el seno es delta Y, el coseno es delta X. Sí, pero cuando tenemos ausencia de delta X usamos el seno, ¿va? Y cuando es ausencia... El coseno. No, cuando hay ausencia de delta X, puedo utilizar coseno y hacer el despeje de la fórmula. Entonces, ¿cuándo era que ¿Se usábamos acuerdan? cada uno? ¿Se acuerdan cuando utilizábamos seno inverso, coseno inverso o tangente inverso? Cuando utilizábamos shift y le colocábamos tangente y poníamos el número. Entonces, cuando le sacamos el inverso es cuando hacíamos el despeje. Por ahorita, yo quiero dejarlo bien claro. Número uno, dos líneas que se cruzan, horizontal y vertical, ¿qué me forman? Un vértice. ¿Un vértice? Sí, pero no es un vértice. Porque un vértice ya es cuando las líneas se cortan. Pero cuando las líneas se... Así y así. Ajá, ¿qué forman? Pero está cerca, Córdoba, estaba muy cerca. Ángulo. La palabra es un vector. Ah, vector. Era con... Un ¿Qué sí era vector. con B? Sí.
Por lo menos andaba verdaderamente cerca. Ahora bien, ¿y el vector cuántos componentes tiene? 4. 4. Era lado adyacente, lado opuesto, hipotenusa y el ángulo. Ahora bien, partiendo desde ese principio, entonces se me forma el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al lado adyacente al cuadrado más el lado opuesto al cuadrado. Pero como son cuadrados, necesito sacar la raíz. Y por eso que la fórmula me queda C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y creo que eso en matemática ya lo vieron, ¿verdad? En matemática lo han visto. ¿Por qué que me queda C? Porque la raíz cuadrada de C solo a C se aplica y C cuadrado me da C. Por eso es que no me queda A más B. Ahora bien, que al final creo que queda igual. Estos componentes ya me forman funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica que se forma es la tangente. La tangente va a ser igual al lado adyacente, opuesto entre el lado adyacente. O sea, delta Y sobre delta X. Como ya tengo una hipotenusa y un ángulo, entonces se me va a formar el seno y el coseno. El seno va a ser igual al lado opuesto entre la hipotenusa y el coseno al lado adyacente entre la hipotenusa. Pasando ya a la matemática, entonces la tangente va a ser igual a seno entre coseno. Y ese principio que yo tengo ahí, ustedes lo van a ver en décimo, ustedes ahorita en matemática lo van a ver en algo que se llama funciones de identidad. Funciones de identidad lo van a ver en matemática. Y eso en matemática es su pan de cada día en el tercer parcial. Creo que en el tercer parcial van a ver eso. Funciones de identidad. En donde tienen que aplicar equivalencia. O sea, si tangente es igual a seno entre coseno, quiere decir que coseno va a ser igual a seno entre tangente. Es un despeje. Entonces tienen que aprender a utilizar eso. Ok. Pero no lo voy a asustar más. Aquí teníamos un ejemplo donde pudimos utilizar el coseno y el coseno en el otro ejemplo para determinar, miren qué bonito me salió ahí el dibujo, me acuerdo que me costó mucho, para poder determinar el movimiento del avión y del camión en relación a su movimiento. Entonces, este documento yo se lo voy a pasar. No sé por qué. Aquí está el de Luisa, el de Emily, de la pelota. Por cierto, ese vino en el examen, ¿verdad? Creo que vino en el examen ese. Y fallaron todos. Algunos me pusieron, falló el gol, mister. Y yo no estoy preguntando de ningún gol, pero solo me pusieron, y falló el gol, mister. Porque siempre los maestros cuando le preguntan cómo le fue en el examen, siempre dicen, reprobaron todos. Porque nos gusta ver la cara de miedo que tienen. O sea, si uno está seguro del examen que hizo, sí, es que si uno está seguro del examen que hizo, uno no anda preguntando. Miren, se lo digo por experiencia propia. Uno pregunta porque sabe que le fue mal. Entonces tiene la ligera sospecha, como la Rosa de Guadalupe y el vientecito que le diga al maestro, sacó 100. Así, sacó 100 y usted, bueno. O sea, como que de chiripa. Punto. Pero eso no me preocupe, muchachos. Con el tiempo se les va a la universidad. En la universidad, cuando usted ya está en la universidad y les dice el maestro, bueno, todos pasaron con 60, usted grita al cielo. Grita como que metió gol Honduras en el Mundial, ¿va? Así grita. Entonces ya no es como si ahorita sacan un 65, y se ponen todos tristes ahí, que empiezan a tomar leche. 75. Entonces, literalmente nos quedamos aplazados. Entonces, no, ahí en la universidad cambia. Pero así uno lo sabe. Entonces, el alumno que a nosotros nos pregunta, mister, ¿cómo salí? Ya sabe uno. Es que este no sabe cómo agarró el examen. Se fue así como digo yo, a los ojos cerrados y a la voluntad de Dios. Igual que cuando los maestros dicen, lean las instrucciones, muchachos, lean las instrucciones. Hay que tener muchísimo cuidado porque... Cuando estábamos en clase presencial y se paraba a la par de uno y después gritaba a todo el mundo, lea las instrucciones. Yo siempre les dije eso en biología, ¿se acuerdan? En biología les dije, lean las instrucciones porque el examen de biología es muy diferente al de química. Bueno, el de biología y química es muy diferente, no solo por los conceptos, sino que por la estructura del examen. En física es más fácil, en física viene de encerrar 3 problemas y a dormir. Bueno, mientras que los de... a hacer oraciones y pusimos definiciones.
Así de tontos estamos, Bueno, Te entonces, juro que bien. solo como 3 personas le pusieron bien, Entonces, volviendo otra vez al tema, aquí ya me daban diferentes movimientos y yo podía, bueno, aquí no está resuelto. Yo sé que lo resolví, pero no lo guardé. Entonces les va a quedar a ustedes ahí un ejercicio ahí para poder trabajar con eso. Mister, ¿por qué nos está enseñando todo eso? Porque el tema número 3 que vamos a ver tiene que ver muchísimo con los movimientos y desplazamientos de los objetos. Tiene que ver muchísimo y me voy a adelantar un poco. Les voy a enseñar cuál es el tema con que vamos a arrancar el segundo parcial. Si esto me permite cambiar. Vimos movimiento de proyectiles, sí, sí lo vimos. Nosotros arrancamos con este tema, miren. Cambios de movimiento, fuerza. Entonces, para poder determinar fuerza, yo tengo que saber las leyes de Newton. Vaya, eso es lo que vamos a ver, las leyes de Newton. Eso es lo que vamos a ver, las leyes de Newton. Pero para determinar las leyes de Newton, yo tengo que saber bien lo que es un vector, lo que es caída libre, lo que es aceleración, lo que es velocidad, lo que es desplazamiento, lo que son seno, coseno y tangentes. Tengo que saberlo bien. Y es por eso que esta clase yo la estoy usando para ustedes un repaso. Yo estoy a punto de terminar la clase. Yo tengo el número de quien, bueno, el que tenga el número mío me escribe ahí en privado de WhatsApp para enviarles este documento y ustedes lo pueden regar. Yo no me acuerdo quién lo tiene. Y ahí se lo riegan entre ustedes. Porque sí quiero que estudien. Les voy a pasar el de química y les voy a pasar el de física, los dos. Pero por favor que estudien, que repasen, porque van a ver ustedes que en la ley de Newton, créanlo o no, hacer el diagrama, hacer el dibujo es el 90% de su ejercicio. El 90% del ejercicio, el 90% es hacer el dibujo. Porque sabiendo hacer el dibujo, ¿qué le pasa a Raquel y a Alex? Yo los voy a sacar de la clase. Voy a mandar ahí aparte. Ya lo estoy viendo. Ahora bien, pura la clase, ¿verdad? Pura la clase. Porque ahí se sabe la orientación y la forma de verla. No sé si hay alguna pregunta. Esto era el repaso que tenía yo. Hasta el momento, ¿alguien no le entiende? ¿Alguien le cuesta todo esto? Por favor, díganmelo ahorita. Porque si se acuerdan, yo les dije a ustedes que el sábado iba a usar un repasito rápido de física más abierto con A ejercicios mí, para que lo pudiéramos ver. ¿Qué parte, Córdoba? Es ahorita me raro de que te... toda la parte de eso de los seno, coseno, entonces tengo la miedo ese, casi no lo entiendo cuándo se usa y todo el rollo ese. Ah, ok. Entonces, Miren más lo que que de voy a ustedes, hacer... más, menos entiendo. Ok, entonces lo que voy a hacer es que mañana me toca física, revisen horarios o el miércoles Mañana a primera hora. a las 7 de la mañana. Jesús crucificado. Bueno, Y a entonces las 8 me toca. desayunen bien, desayunen bien, porque voy a poner un par de ejercicios. Córdoba, levántate temprano, por favor. Voy a poner un par de ejercicios para que le entendamos todos. Y si no, si todavía nos cuesta, pues el sábado voy a empezar con el repaso de física. Un repaso de física de 1 hora, hora y media. Recuerden, es gratis. Ustedes solo conéctense. No hay ningún problema en eso. Ni van a estar viendo a su papá que Mr. Ewan ahí está pidiendo 50 pesos porque a mí me van a meter preso y ustedes no. Entonces, por favor, los veo el sábado. El que tenga mi número, por favor, ahí me escribe en privado en WhatsApp para que ustedes lo compartan en el grupo. Si no, pues mañana lo puedo poner aquí los links de descarga, pero es para que lo tengamos. Muchachos, que tengan un buen provecho todos. Por favor, estudien, repasen. Nos estaremos viendo mañana. Que Dios me los bendiga. Nos vemos, mister. Bendiciones. Igual, bye. Cuídense, cuídense mucho. Gracias, Un provecho. Michelle.
Siguiente.